Bienvenido hermano a Escudriñando y Aprendiendo. Estamos ya en el día quinto y esta es la quinta parte de los temas o del primer tópico que he estado subiendo. En la descripción del video te dejo todos los tópicos que hay y esta parte que estamos haciendo todavía estamos en lo que es la perfecta creación de Dios, y quisiera animarte a que me digas ahí en la caja de comentarios qué te han parecido estos videos, cómo te han sido útil, y gracias porque estás aportando también ahí con versículos, con oraciones, aportando también, dándole el crédito a nuestro Creador, a nuestro Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a estar en el día quinto, nada más nos van a ocupar 3 versículos y espero tener este material corto pero bien entendido. Así que sin más que comentar, pasemos a nuestros versículos de hoy. Estaremos en el libro de Génesis capítulo 1 del 20, versículo 20 al versículo 23. Y vamos ahora ya entrar a la lectura. Voy a leer de corrido, iré haciendo algunas pausas y espero que en casita también estés preparando tu corazón, tu mente, pidiéndole la guianza al Espíritu Santo de Dios que nos guía a la verdad, y también que puedas tomar tu Biblia. Si no tienes una, estoy compartiendo los versos aquí en la pantalla, y también si tienes un cuaderno, un lápiz, es bastante importante. Es la manera en que vamos desarrollando nuestra habilidad para hacer apuntes, observación, interpretación y aplicación. Así que te hago esa invitación. Gracias hermanos por estar ahí animándome, orando por nosotros. Les pido que sigamos ahí compartiendo los videos. Si alguien no se ha suscrito al canal, pues le animo ahí a que anime a otros a hacerlo. Han sido de edificación para nosotros, para otros hermanos. Y gracias hasta mi tierra, Chiapas, allá donde me escucha mi familia, mis amigos. Y gracias aquí los hermanos locales. Gracias hermana Josefina, hermana Natalia, hermano Luis Ortega, hermana Margarita, las hermanas que han estado ahí comentando, apoyándome el video, hermano Alfonso, hermano Desiderio de Carolina del Norte. Dios les bendiga grandemente. Entremos pues al versículo 20 y dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dijo Dios. La primera palabra ahí que aparece después de esa oración, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. La palabra para seres vivientes es la palabra cheret. Esta palabra se traduce todo lo que se mueve y abarca animales que se arrastran, insectos alados, reptiles, enjambres, hormigueros y un sinfín de especies que a lo mejor el hombre todavía no ha podido descubrir. Además, las aguas también se les ordena producir, y es la primera palabra que tenemos ahí en el versículo 20, después de Dios dijo, produzcan, es la palabra producir. Se le ordena producir, ¿qué cosa? Bueno, ahorita vamos a estar mirando que el verso dice seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Entonces también se le ordena producir aves, y ahí la palabra aves está en plural, que vuelen sobre la faz de la tierra o sobre la tierra. Si te das cuenta, cada cosa que el Señor va poniendo tiene un propósito, y Dios le ha dado un lugar que hacer, un propósito que desempeñar a cada parte de su creación que ha ido formando. Y la ordenanza es que vuelen o que surquen los cielos. Y hermanos, si lo miramos detenidamente, con mucha observación, vamos a descubrir algo que no es nuevo para nosotros. Es algo que vemos todos los días. A diario vemos a las aves emigrar, surcar los cielos y la tierra. Miles de aves emigran cada año de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque así fue la orden que recibieron de su Creador. En el verso 11, ya pasamos por ahí en el verso 11, fue en el día tercero, se le ordena a la tierra producir hierba verde
y árboles de fruto. Pero en el verso 20 ahora le toca a las aguas recibir esta ordenanza de parte del Señor, y la orden es producir seres vivientes y aves. Una pregunta que tengo para ti: ¿vamos a adorar y alabar a la tierra y a las aguas por producir algo que se les ha ordenado? Quisiera oír de ti los comentarios, si vamos a estar dispuestos a adorar a la tierra o a las aguas porque ellas producen estas vidas, estos seres vivientes. Y te respondo que es un no rotundo. El Salmo 146, versículos 5 y 6 dice, a mí en lo personal me impacta, pero dice este verso, el 5 y el 6 de Salmo 146, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Ahora observa el versículo 6 de Salmo 146, dice, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. El salmista, de una manera magistral, describiéndonos ahí que el Creador no solamente hizo los cielos, la tierra, el mar, sino que los ha poblado con estos seres vivientes. En realidad, hermanos, nosotros quedaríamos admirados cuando leemos las Escrituras y empezamos a mirar con detalles quién es la fuente de todas las cosas. Y esa fuente no es nada más y nada menos que nuestro Dios, el gran yo soy, el todopoderoso. La próxima vez, hermanos, que mires volar un ave o una abeja o nadar un pez, recuerda que son creación de Dios y que Él puso esa creación para cumplir un propósito. Ya vamos a llegar al día 6, donde también por primera vez introduce al hombre. Pero no me quiero adelantar, vayamos al versículo 21 y dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y creó. No sé si recuerdas dónde ya pasamos esta primera, en este primer capítulo, esa palabra, y creó. Lo vimos en Génesis 1:1. En el principio, dice Génesis 1:1, creó Dios. Y esa palabra es la misma que se usa aquí, es la palabra bará, la misma palabra que vimos en el verso 1:1. Y lo interesante aquí del verso 21 es que creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Cuáles serán esos grandes monstruos marinos? Siempre que llegamos a palabras raras, tenemos la curiosidad de saber a qué se refieren. La palabra para monstruos que se utiliza en el original es tanin, T-A-N-N-I-N. No soy un experto hablando griego ni la pronunciación, simplemente te traigo estas palabras para que nos indiquen más o menos cuál es, o acercarnos, o cuál es el verdadero significado de cada palabra. Entonces, esta palabra tanin, fíjate lo que abarca chacales, dragón o dragones, culebras, ballenas, serpientes de mar, y hay una variedad de especies de monstruos. Y quisiera decirte esto extra. La próxima vez que llames a tu prójimo monstruo, pues pensemos en lo que vamos a decir. Solemos usar esta palabra de modo despectivo para ofender a otros. Y en realidad no pasa nada, ¿verdad? Sabemos de que a veces nuestro corazón es así y podemos tratar de ofender a una persona llamándolos así, pero en realidad son criaturas enormes o grandes que Dios ha creado. Además, hermanos, el Dios creador creó todo ser viviente que se mueve. El versículo 21, después de crear los monstruos marinos, dice, y todo ser viviente que se mueve. La palabra viviente aquí es la palabra nepech, y las definiciones son vida, alma, persona, pero es hasta el versículo 26 donde encontramos la primera persona. En el verso 21 son vidas o seres vivientes que tienen movimiento. Alguien dirá también el hombre, el ser humano,
tiene movimiento, y así es. Pero estos seres vivos se mueven, pero su hábitat es en las aguas. Mira que dice el versículo 21. Y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y dice ahí que las aguas produjeron. Son seres vivos que se producen y se reproducen y tienen su hábitat en el mar. Y algo interesante que ya vimos también en el verso 12. Dice ahí según su género. Y usted puede poner ahí según su especie. O también puede poner según su naturaleza. La palabra para esta palabra género es la palabra min. Esta palabra ya la vimos en el verso 12 para hierbas y árboles. Y se aplica aquí para los animales que van a producir las aguas. En el verso 20 las aguas recibieron la orden. Y el verso 21 ya fue. Es decir, lo que se les ordenó inmediatamente en el verso 21 se hizo una realidad. Ya las aguas produjeron eso que Dios quiso que produjeron. Qué grande es nuestro Dios. Y dice el versículo 21, y vio Dios que era bueno. Cada día que Dios ha dejado de crear, desde el 1 hasta el día 5, que vamos hasta el día de hoy, termina con esta frase: qué grande y bueno, admirable, formidable es nuestro Dios. Ahí aparece y vio Dios. La palabra vio es el pasado de ver. Y todos estos días anteriores son de satisfacción para el mismo Dios, hermanos. Día concluido y Dios ve que su creación y ve que todo lo que Él hace es bueno. Déjame citarte a uno de los sabios del Antiguo Testamento. Si alguien sabe quién dijo esto, no voy a dar ni la cita del pasaje ni el nombre. Quisiera que me ayudaran, si usted sabe quién es este sabio del Antiguo Testamento. Dijo: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A mí me gusta ese texto, porque comienza alabando la creación del Señor. No alabando la creación, sino alabando al Dios de la creación. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. ¿Ves que implica tiempo aquí en la creación de Dios? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de los hombres. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Hermanos, nunca vamos a entender todas las cosas en su totalidad, las cosas que Dios ha hecho. Y añade este gran sabio del Antiguo Testamento, desde el principio hasta el fin. Y una nota que quisiera dar aquí es que la ciencia ha intentado de explicar cómo y de dónde comienza la vida, pero cuando la ciencia cree que tiene la explicación adecuada, vienen nuevas teorías, y la teoría que estaba a punto de explicar el origen queda obsoleta. Y vienen nuevas teorías que echan a bordo o al abismo esas teorías que ya estaban a punto o se comparten como verdades, pero cuando vienen nuevas teorías del mismo hombre, de la misma ciencia, quedan ahí amontonadas como trapos viejos. Pero fíjate que dice Mateo 24:35, dice el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, la palabra de Dios no cambia, su palabra es inmutable, es fidedigna, es una garantía para nosotros. Y mi invitación es a que sigamos confiando en esa palabra viva, eficaz, verdadera, que es útil para toda cosa. Así que si nosotros confiamos en esa palabra de Dios, tenemos fe en Dios. Y es importante que nuestra teología se centre en la persona de nuestro Dios todopoderoso. Él es el único que puede hacer las cosas. Vayamos al versículo 22. Dice: y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos. Y Dios los bendijo. Observe esta oración, hermanos. Quisiera que observara
esta oración. Y Dios los bendijo. Primero tenemos al sustantivo y Dios. El sustantivo aquí es Dios. Y el verbo es bendecir. Y Dios los bendijo. Hermanos, haciendo nuevamente estas señas en la gramática para que el lector, no solamente del tiempo de Moisés, sino que aún nosotros podamos mirar el énfasis que Dios trae en cada detalle, aún escrita gramaticalmente. Cada detalle es importante. Al inicio del versículo 20 vimos también esa estructura gramatical donde dice, dijo Dios. Primero él mencionó lo que era el verbo, decir, dijo Dios, y después pone al sustantivo que es Dios. Pero en el versículo 22 lo cambia y pone al sustantivo primero y pone al verbo después, y dijo, y Dios los bendijo, haciendo esa inversión en la estructura de la gramática para que nosotros nos podamos profundizar también en estos énfasis que el Señor está haciendo. Otra regla que encontramos en la Biblia, vamos a mirar lo que dice el versículo 22 y dice, y dijo, y Dios los bendijo. Entonces, miremos qué cosa es la bendición. ¿Qué significa para ti bendición? Y en su primer sentido, hermanos, bendición quiere decir bien o desear bien. Y quédate con eso en mente, porque enseguida vamos a profundizar un poquito nada más acerca de esas dos palabras. Cuando alguien maldice a alguien, está diciendo mal de alguien o está deseando mal de alguien. Aquí Dios va a decir cosas buenas para estos seres vivientes, para los monstruos que ya Dios ha creado en versículos anteriores, y va a ser muy importante para nosotros. Y una de las reglas de la Biblia también que no debemos de perder de vista, en Hebreos 7:7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Eso lo dice Hebreos 7:7. Y siguiendo esa regla, aquí vemos que Dios es el mayor, y no solamente el mayor, es el que sobrepasa todas las cosas, porque Él es el creador, Él es la idea original del mundo, del universo, del Yakun. Es Dios, nuestro redentor, nuestro creador, el que nos formó. Entonces, siguiendo esta regla, es de que el menor siempre va a recibir la bendición del mayor. Y miremos cuáles fueron las palabras de Dios a su creación. Bueno, específicamente del verso 20 al 21 está hablando ahí acerca de los seres vivientes, de los monstruos, de las aves. Y miremos ahí que dice, dice el versículo 22, fructificad y multiplicad y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Pudiste contar las ordenanzas que hay aquí, los imperativos que hay aquí? Son 3 que aparecen aquí nada más en este corto verso. La primera es fructificar. Y fructificar, ahí la palabra es para, y significa crecer y dar fruto. Y cheque cómo va tomando sentido estas palabras, esta orden que el Señor le da a estos seres que acaba crear y que las aguas produjeron. La palabra para multiplicar o multiplicaos en la Reina Valera es rabá, y significa ser muchos. Entonces, en la primera palabra fructificar se le ordena crecer y dar frutos, y en la segunda es ser muchos, y es la palabra multiplicar. Y llenad, viene ahí la siguiente palabra en el verso 22, las aguas de los mares. Y esta palabra de llenad es la palabra malé o mala. Y realmente es impactante cómo el Señor, estas tres imperativos que da en el versículo 22, no solamente va a aplicar para los animales, sino que también para los árboles, las hierbas y todo lo que Dios ha creado. Recordemos que al inicio la tierra estaba desordenada y vacía, y ahora el Señor comienza a poblar su creación, la tierra y los mares, las aguas, los ríos.
Entonces, hermanos, ¿pudiste contar los imperativos de la bendición de este verso? Son tres, ¿verdad? Fructificar, multiplicar y llenar. Y ahora yo quisiera hacer una pequeña aplicación aquí a este simple verso. Hemos estado pasando en Colosenses, versículo 1, y del versículo 9 al 14, si tienes tiempo de leer en casita, lo puedes hacer. Hay una oración del apóstol Pablo pidiéndole al Señor, es el apóstol Pablo y Timoteo pidiéndole al Señor que los hermanos de Colosas o los colosenses, primero en su oración de Pablo y el deseo de Pablo es que ellos estén siempre llenos. Y aquí siempre llenos lo podemos relacionar con el versículo 22, llenad las aguas en los mares. Entonces, para el deseo de Pablo en los hermanos es de que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero sigamos con el apóstol Pablo. También le pide a Dios que estos hermanos lleven fruto. Y miremos qué dice la Biblia en Génesis 22. Ya te mencioné que la palabra fructificar, la primera que vimos, es también, se le ordena dar frutos a estos seres vivientes. Y lo mismo se espera de los cristianos, que llevemos fruto. Y miremos en el versículo, volviendo a Colosenses, también el apóstol Pablo pide que ellos vayan creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí crecer es multiplicar. Entonces, estas son pequeñas aplicaciones que podemos ir encontrando y conectando entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, Dios espera que todos los cristianos, que todos los hijos de Dios nacidos de nuevo, tengamos estas tres cualidades, estos tres imperativos ya obrando en nuestra vida. Primero, ser fructíferos, multiplicándonos y llenándonos. Así que ahí te lo dejo de tarea. Y finalmente, hermanos, el versículo 22, déjame terminarlo, y multiplíquese las aves en la tierra. Entonces, hay imperativos ahí para los seres creados que el agua va a producir, pero también para las aves. En el versículo 23, y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Hermanos, es interesante. Hasta aquí vamos llegando ya al verso 23. Aún nos faltan algunos versos por terminar el capítulo 1 de Génesis. Sé que vamos lento, pero es mejor ir así. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieras comentar ahí, hazlo en la caja de comentarios. Te invito a que lo hagas. Y gracias por estarme ahí siguiendo en mis videos. Ayúdame a compartir. Lleguemos a otras puertas donde Dios pueda tocar y por medio de estas enseñanzas, cortas enseñanzas, y almas puedan ser guiadas al conocimiento de Cristo. No dejemos, hermanos, que tanta basura que hay ahora en los medios de internet o de la televisión sean más que los buenos contenidos. Hay muchísimo material en internet, buenos materiales donde nosotros podemos compartir con otros para que escuchen, para que ellos no sean avisados del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. Y gracias nuevamente por seguir orando por nosotros, por seguir ahí animándome. Gracias a los hermanos que lo han estado haciendo, a los amigos que han estado ahí también mirándonos. Dios te bendiga. A los nuevos suscriptores que están ingresando ahí al canal, gracias, hermano. Dios te bendiga de corazón. Y no tengo qué más decirte, sino que sigamos ahí escudriñando y aprendiendo juntos. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga.